Las crónicas de Pax Hispánica. ¡Tierra! Ha llegado el momento de recordar como se merecen todas las grandes gestas y todos los grandes héroes que han pasado por nuestra historia. Desde Don Pelayo hasta Blas de Lezo, pasando por los Reyes Católicos, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, el Emperador Carlos, Magallanes y Elcano, Felipe II, los tercios españoles y muchos más. Héroes de la Hispanidad. Entra en nuestra web héroesdelahispanidad.es y síguenos en las redes sociales. Saludos Pax Hispanos, bienvenidos a un nuevo programa de esta segunda temporada de las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast destinado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de la hispanidad. Hoy tenemos con nosotros a el creador del proyecto de Héroes de la Hispanidad, Jesús Medina. Muy buenas, Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas, Pax. La verdad que encantado de estar aquí contigo. Desde aquí te doy la enhorabuena por todo el trabajo que haces en defensa de la hispanidad, toda esa divulgación de nuestra historia, que es importantísimo y la verdad que me encanta tu canal y todo el contenido que haces, así que un placer estar aquí contigo. Bueno, la enhorabuena te la tenemos que dar a ti por el proyecto y el trabajazo que estás haciendo bueno, cuéntanoslo tú. ¿Qué es eso de Héroes de la Hispanidad? Lo primero de todo. Vale, pues mira, tengo aquí una presentación que te voy a compartir ahora mismo. Vamos a ver, la voy a poner aquí en pantalla completa, te la comparto ahora mismo y vamos hablando de ello. Vale, pues Héroes de la Hispanidad, aquí vamos una ilustración con el logotipo y con todos los personajes o casi todos los que tenemos ya hechos hasta la fecha. Y bueno, pues lo primero me voy a presentar yo. Yo soy Jesús Medina, mi nombre real es Jesús Ángel Martín Carvajosa. Nací el 9 de marzo de 1988 en la villa de Medina del Campo, en Valladolid, una villa con mucha historia. Bueno, porque aquí han nacido personajes muy importantes como Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, que estuvo con Hernán Cortés y escribió las crónicas de todo lo que aconteció en la conquista de la Nueva España. O aquí nació también, por ejemplo, Fernando de Antequera, que es el abuelo de Fernando el Católico, su padre Juan II de Aragón o su tío Alfonso V, que es muy importante también este personaje porque es el rey que conquistó el reino de Nápoles. Y bueno, allí en la Plaza del Plebiscito tiene una estatua, una estatua gigante junto con los demás reyes que han sido reyes de Nápoles. Y además en el castillo de Castelnovo tiene un arco al estilo de Alejandro Magno con su entrada triunfal un 2 de junio en la ciudad de Nápoles. Y bueno, es otro personaje también muy importante para la historia de España que no es tan conocido como debería. Y bueno, pues una villa con mucha historia. Aquí es muy famosa por sus ferias, por la Plaza Mayor de la Hispanidad, que en ella firmó su testamento y murió Isabel la Católica. Entre otras cosas, en sus últimas voluntades, Isabel la Católica hizo esa defensa de los nativos de América, diciendo que había que respetar sus vidas y sus bienes, no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las dichas Indias y tierra firme se les haga daño en sus tierras o se les robe sus tierras. Bueno, el caso es que Isabel la Católica es muy importante para la villa de Medina del Campo y, bueno, el castillo de la Mota lo culminan los Reyes Católicos, lo convierten en una fortaleza defensiva que es la mayor fortaleza a nivel europeo, a nivel defensivo. Y, bueno, pues yo me dedico a la ilustración, al diseño gráfico. O sea, tú eres ilustrador, ¿no? Es tu oficio. Efectivamente. Y bueno, divulgador de historia también en el proyecto Héroes de la Hispanidad. Podéis encontrar información mía como diseñador gráfico en jesumedina.com.
Y bueno, el proyecto Héroes de la Hispanidad, que hemos pasado ahora de diapositiva, es un proyecto que nace en octubre de 2021. Y bueno, Héroes de la Hispanidad es un proyecto que nace con el objetivo de dar a conocer a los personajes y efemérides más importantes de la historia de España y del mundo hispano con divertidos dibujos, creados por mí, y se divulga a través de la web, de YouTube y de las redes sociales. Lo podéis encontrar en héroesdelahispanidad.es, en las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en Telegram, TikTok y en OpenSea tenemos también los NFTs. Y aquí, pues vemos algunos de los personajes. Ahí están los Reyes Católicos, Don Pelayo también y Blas de Lezo. O sea, un poco para que la audiencia que no lo pueda ver, porque lo esté escuchando a través de iVoox, son una especie de caricaturas, ¿no? Por describirlo de alguna manera. Corrígeme tú, Jesús, si me equivoco. Son una especie de caricaturas muy simpáticas, todas sonriendo y cada una de ellas representa, además representa, no, es que se parecen a los personajes importantes dentro del mundo, dentro de la historia de la hispanidad, ¿no? Efectivamente. Y todos ellos tienen sus historias que se van contando a través de las redes sociales y es un poco una manera de acercarlo a todos los públicos, ¿no? Desde niños hasta ancianos, familias, todo el que quiera aprender sobre la historia de España y de la hispanidad, de todo su conjunto, pues yo creo que es una buena herramienta para divulgar nuestra historia, que yo creo que hace falta, porque durante mucho tiempo parece que hemos ido aquí, que no hemos hecho nada, ¿no? En la historia y yo creo que nada más lejos de la realidad. España descubre América, España da la primera vuelta al mundo, con nuestros viajes se desarrolla el mapa del mundo, se hace posible y todo lo que hizo España en la historia yo creo que es algo para sentirse muy orgullosos y que merece la pena divulgar y que todo el mundo lo conozca. Te voy a enseñar, si quieres... Dime. Te iba a preguntar, ¿cómo surge esta iniciativa? Es decir, tu idea inicial, porque tú inicialmente eres ilustrador, ¿no? Imagino tendrías Sí. tu trabajo de ilustrador, estabas estudiando en ese momento ilustración y demás, y en algún momento decides que quieres aplicar esa disciplina o ese conocimiento, esa destreza a la divulgación histórica. Y entonces empiezas a hacer una serie de retratos o, vamos a decir, monigotes así pequeños. Sí. Y le va dando... No, porque yo imagino que inicialmente esto es un monigote, después tú ya lo perfeccionas y haces los héroes de la hispanidad, pero claro, todo esto empieza siempre con Claro. un boceto, un monigote, un rayajo, un vídeo mal hecho, Vale, pues ¿cómo te empieza cuento, todo, ¿no? Pax. Cuéntame. Yo desde niño siempre me gustó dibujar, entonces yo dibujaba muchísimo, a todas horas, era lo que más me gustaba hacer, junto con, jugar al fútbol también me gustaba mucho en aquella época cuando yo era un niño. Estoy Eso hablando no lo cuando tenía has 10 podido años. meter en la divulgación histórica también. La Tengo faceta futbolística. hechos himnos de fútbol que tienen mucho éxito. Uno de ellos, el himno del Cádiz, lo ponen en el Carranza en todos los partidos, antes de que empiece el partido. Y se lo recomiendo a todo el mundo que busque. Me han dicho que el amarillo en dibujos, que es como se llama el himno del Cádiz, y verán que en el estadio del Carranza lo ponen en todos los partidos. Así que sí que he ligado un poco también mi afición por el fútbol y la ilustración. Pero el caso es que yo, a medida que fue pasando el tiempo, fui aprendiendo diseño gráfico también con el ordenador y me fui a estudiar ya con 22 años a Salamanca. Después me interesé por aprender diseño web por mi cuenta, pero luego ya con 22 años me fui a Salamanca a estudiar diseño gráfico, tanto en el Colegio Maestro Ávila como en la Escuela de Arte de Salamanca. Y allí aprendí a utilizar el Illustrator, Photoshop, mucho más, de forma más profesional. Y pues uno de los proyectos que me sugirieron hacer, porque yo empecé a dedicarme al mundo de la ilustración, fue el de hacer los personajes de la Semana Renacentista de Medina del Campo, que es una feria en la que se recrea la historia de Medina del Campo. Recreaciones históricas, la gente se viste de época, se visten más de 3.000 personas y está muy bien. Se recrea la historia desde Fernando de Antequera, pasando por los Reyes Católicos hasta la Guerra de las Comunidades. Y ahora se está haciendo también hasta Simón Ruiz, que fue un importante comerciante de aquí de Medina del Campo y mercader, un banquero, que hizo aquí un hospital muy, muy famoso, el Hospital de Simón Ruiz,
que lo está restaurando ahora. Y bueno, el caso es que ya para no desviarme del tema, se me encargó hacer el logotipo, bueno, actualizarlo más bien, y los personajes más representativos históricos de esa semana renacentista, entre ellos los Reyes Católicos, los comuneros, Carlos V, bueno, pues diversos personajes. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me empecé a interesar desde entonces por la historia y dije, y cada vez, bueno, con este movimiento que hay en defensa de la hispanidad, escuchando pues a grandes historiadores, ¿no? Como Marcelo Gullo, como María Elvira Roca Barea, como Francisco Núñez del Arco. Pues bueno, fui interesándome mucho por nuestra historia, fui descubriendo cosas que me sorprendieron bastante y que me parecía increíble que la gente no lo conociera, yo incluido. O sea, muchas de las cosas que hemos hecho en la historia son muy desconocidas por la mayor parte de la sociedad y bueno, yo creo que había que llegar al público de alguna manera y se me ocurrió que, bueno, como lo que yo sé hacer es dibujar de una forma divertida y acercárselo al público, comunicar, entre otras cosas, pues dije, ¿por qué no podemos crear un proyecto en el que mediante dibujos ampliemos estos personajes de Medina del Campo por el diseño gráfico, por ordenador, ¿no? Por utilizar el Photoshop y este tipo de programas y también por hacer diseño web, diseño de páginas web. Pero bueno, no fue hasta los 22 años que me fui a estudiar a Salamanca, primero al Colegio Maestro Ávila, preimpresión en artes gráficas, y después gráfica publicitaria en la Escuela de Arte de Salamanca. Y bueno, ahí fue donde aprendí a utilizar programas como Illustrator, Photoshop, de una forma más profesional. Aprendí técnicas de diseño, de publicidad, bueno. El caso es que con el paso del tiempo, después, cuando terminé de estudiar, me empecé a dedicar al mundo de la ilustración y el diseño gráfico y se me encargó desde el Ayuntamiento de Medina del Campo realizar los personajes de la Semana Renacentista de Medina del Campo, que es una semana, una feria en la que se recrea la historia más importante que ha tenido Medina del Campo, ¿no? Desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, pues desde Fernando de Antequera, pasando por los Reyes Católicos, hasta Carlos V, la Guerra de las Comunidades. Y bueno, los personajes que se me encargó hacer pues fueron los Reyes Católicos, Fernando de Antequera, los comuneros, Carlos V. Bueno, una serie de personajes que han pasado por Medina, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Y bueno, con el paso del tiempo me fui interesando por el tema de la historia, fui descubriendo a Marcelo Gullo, a María Elvira Roca Barea, a Francisco Núñez del Arco, bueno, grandes historiadores que empezaban a hablar bien de la historia de España y cosa que yo fui descubriendo, claro, que España había hecho grandes cosas en la historia, cosa que no me habían enseñado y que yo desconocía totalmente. Bueno, pues entre otras cosas, España descubre América, bueno, eso sí que lo sabíamos. España da la primera vuelta alrededor del mundo con Magallanes y Elcano. Y todo lo que hemos hecho, pues, por ejemplo, Blas de Lezo, un gran personaje de nuestra historia. Bueno, pues desde Don Pelayo también. O sea, al final hay grandes historias y grandes personajes en la historia de la hispanidad y si quieres, te voy contando algunos de los personajes que tengo hechos en este proyecto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, el primero, supongo que le conoces, ¿no, Pax? Este es, bueno, es que lo pone ahí, un poco Don para que lo vean, Pelayo. para que Y lo bueno, sepan también los que los estén escuchando a través de iVoox, es Don Pelayo. Don Pelayo, que ahí está con su cruz y su espada, esa cruz típica, ¿no?, de la bandera de Asturias, esos astures que resistieron ahí, que comenzaron la Reconquista, una guerra que duró casi 800 años y que culminaron los Reyes Católicos, que los tenemos aquí. Bueno, Isabel y Fernando, para mí los personajes clave, ¿no? Para mí la mujer más importante, el personaje más importante de la historia de la hispanidad, o el que yo por lo menos más predilección y más cariño tengo, es Isabel la Católica, porque bueno, con ella se descubre América, con ella se defiende la vida de los nativos americanos, con ella se culmina la Reconquista, y yo para mí estos personajes son muy importantes. Además, la unión de ambos significa la reunificación de España, de alguna manera,
que se casan en Valladolid, en el Palacio de los Viveros. Y bueno, los dos están muy vinculados además con Medina del Campo. Isabel la Católica vivió, testó y murió en Medina del Campo, y Fernando el Católico, bueno, su familia era medinense, eran de Medina, tanto su padre Juan II de Aragón, aunque naciera en Castilla, como su tío Alfonso V, como su abuelo Fernando de Antequera. Bueno, para mí los mejores reyes que ha tenido España en su historia posiblemente sean ellos. Yo creo que no ha habido otros que hayan hecho algo tan impresionante como ellos. Yo me atrevería a decir que ni siquiera en el mundo. Así que estos son dos de los más importantes. Tú cuando quieras, Pax, Una pregunta. córtame y... Veo que todos has optado por ponerles unos ojos cerrados de la alegría, ¿no? Y una boca sonriente. Sí. ¿Esto es por algo concreto? ¿Porque te pareció buena idea o tiene su historia? No lo sé. O sea, es una pregunta que te hago desde la más absoluta ignorancia. Es mi estilo de dibujos, pero aparte es lo que quiero transmitir. Yo quiero transmitir que estos personajes sean cercanos, que lleguen hasta los más pequeños. O sea, quiero que sean unos dibujos para todos los públicos, empezando por los niños. Yo quiero que desde pequeños los niños conozcan a los personajes más importantes de la historia de la hispanidad y que se sientan orgullosos de ellos, porque son el futuro al final. Tus hijos, mis hijos, nuestros nietos serán el futuro, y yo creo que tenemos que empezar por divulgar esto desde los más pequeños. Porque bueno, al final la historia parece que es algo, y tú lo haces muy bien, porque parece que es algo para académicos, para gente ya que está jubilada y que se pone a leer. Pero debemos hacer todo lo posible porque nuestra historia, la cual nos enseña quién somos y cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro origen, la conozca el público en general. Y yo creo que tú lo haces muy bien porque estás divulgando un montón de información histórica de una forma amena, divertida, rápida, actual, ¿no? Y bueno, pues un poco mi idea es algo similar, pero bueno, utilizando dibujos con este estilo. Y bueno, pues aquí tenemos a otro personaje que es Cristóbal Colón, que le tenemos ahí con un mapa, bueno, pues porque su sueño era ese, ¿no? Llegar a las Indias por Occidente, cosa que no consigue, porque se encuentra con un continente, se encuentra con lo que en principio llamaron las Indias Occidentales, pero finalmente acabó siendo un continente que iba del polo sur al polo norte y que al final lo llamaron América. Y bueno, menos mal que se encontró con América, ¿no? Porque yo creo que si no, si no estuviera América ahí, yo creo que no hubieran llegado, porque no tenían la despensa lo suficientemente llena, yo creo que no tendrían ni la capacidad de soportar un viaje tan largo, porque el Pacífico es un océano inmenso y ya lo vimos después. Ya lo vimos con los personajes que vamos a ver aquí, con Magallanes y Elcano, que bueno, que eso no fue un viaje para nada fácil. La primera vuelta al mundo fue un viaje bastante complicado. Bueno, primero vamos a pasar ahora a este otro personaje que está entre medias, que es Hernán Cortés. Y Hernán Cortés, bueno, él conquista México, o lo libera más bien, no sé cómo lo definirías tú, Pax, pero sí, él en México se encuentra en una situación donde el Imperio Mexica pues tiene subyugados al resto de pueblos. Recordamos que en esas pirámides se practicaba, bueno, pues el canibalismo, entre otras cosas, sacrificios humanos, canibalismo. Yo creo que al final, sin lugar a dudas, que allí llegara la religión católica hizo que mejorara su forma de vida, ¿no? De los nativos al final, porque si tú estás creyendo que tienes que sacrificar a tus enemigos o incluso a tus propios ciudadanos para que llueva, o para que, por ejemplo, para que llueva, pues creo que había que sacrificar a los niños menores de 1 año y medio. Bueno, pues eso para cualquier persona de España era una barbaridad, una brutalidad. Y bueno, pues cuando llega Hernán Cortés se encuentra con todo eso y al final poniendo de acuerdo a un montón de pueblos, a un ejército de 300.000, que entre otros los tlaxcaltecas, bueno, pues una serie de pueblos que estaban en México consiguen liberarse
de esa esclavitud a la cual le tenían sometido el imperio mexica o azteca. Y bueno, Hernán Cortés hizo de líder, fue el líder que les sirvió para quitarse de en medio ese yugo que tenían y volver y empezar una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa que supone además la unión de dos mundos, porque no hay que olvidar que a partir de la conquista de España en América se produce el mestizaje, ¿no? Se mezclan los nativos con los españoles y, bueno, se mezcla la sangre, se mezclan las culturas y, bueno, aunque hay periodos, efectivamente, en el que hay batallas, en el que hay guerras. Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, si leéis sus crónicas, lo describe muy bien, porque hay veces que se encuentran lo que él llama indios de paz, con los que llegan a acuerdos y tienen buenas relaciones, y otras veces se encuentran con indios de guerra, que les dan guerra y que sin decirles ni hola ya les están tirando flechas. Con lo Claro, cual, habría que diferenciar, efectivamente, como tú has dicho, si es conquista o si es liberación. Efectivamente, hay algunos indios que los libera del yugo azteca, pero claro, en el caso de los aztecas no los libera de nadie más que de ellos mismos, ¿no? Pero hombre, sí, al pueblo, efectivamente, los aztecas son una minoría que tenían oprimida, bueno, vamos a decir sometida. No me gusta usar el término oprimido porque me suena muy a posmodernidad, ¿no? Que parece que todo el mundo está oprimido sí, y sí. todo el mundo es un opresor, ¿no? Prefiero decir sometidos, y es verdad, pues así los tenían a muchos pueblos que no solo eran independientes, sino que guerreaban entre ellos. Es un error pensar que el indigenismo formaba parte de un todo o formaba, digamos, una entidad. Los indígenas, no existían los indígenas, existían pueblos distintos que sí, que algunos eran indígenas, que habían llegado en un determinado momento de la historia de América, anterior a Colón, obviamente, y otros habían llegado en otro momento. Por lo tanto, esos que llegaron en la segunda oleada, en la tercera oleada, encontraron allí gente que para ellos los indígenas serían esos primeros. Y ellos sometieron a esos primeros que habían llegado, y los terceros sometieron a los segundos, o no, o los segundos a los terceros, depende, pero no existe una homogeneidad Claro. en ese sentido. Lo digo porque esto es una de las cosas que suelen criticar mucho a la gente, ¿no? Parece como que había una especie de guerra entre españoles contra indígenas. Y no, es que los indígenas ya hacían guerras entre ellos, igual que los europeos las hacían entre ellos. Es decir, es absurdo. Eso. Sería absurdo pensar que Europa unida se va de la mano y acaba con los indígenas, que eran un pueblo que Claro. estaban todos unidos. No. Tiene De ningún hecho, sentido. en Europa estábamos en guerra constante. En Europa había unos periodos de guerra que también se dan unos periodos de paz muy interesantes, como el periodo que más me gusta, es el que da nombre a mi canal, que es la Pax Hispánica. Había otros periodos de paz o otros periodos más tranquilos. Y luego también decir que la guerra, pues aunque siempre había algunas potencias en guerra, no estaba generalizada, ¿no? Pero sí que había, bueno, pues lo propio de la época. Al final la gente sobre la que divulgamos, sobre la que tú dibujas, sobre la que yo hablo, no son más que el producto resultante del periodo histórico que les ha tocado vivir. Y en ese momento, pues las cosas eran así, ¿no? Entonces, con los aztecas, pues ocurre lo mismo. Es decir, igual que diferenciamos a españoles de franceses, de holandeses, de ingleses, pues habría que diferenciar a los distintos pueblos. Ya no digo incas, aztecas y mayas, sino es que simplemente dentro de los aztecas tenían sometidos a un montón de pueblos que, por supuesto, no comulgaban con sus ideas ni con su forma de actuar. De ahí que Hernán Cortés encuentre tantos aliados. Es decir, él lo que hace es buscar aliados. Lo hemos hablado muchas veces y bueno, tú ya también lo sabrás. Son muy pocos españoles para ganarse un imperio tan grande como el Imperio Azteca. Eso solo se puede conseguir convenciéndoles y con el ingenio y el liderazgo que puede tener, pues, un personaje como Hernán Cortés, que fue el que les puso de acuerdo para luchar por una misma causa, ¿no? Y luego Hernán Cortés, de hecho, bueno, cuando ya se consiguen vencer, ¿no?, a los mexicas o aztecas, pues les querían dar revancha y querían hacer con ellos lo mismo que habían hecho con su gente, ¿no?, con sus hijos y con sus sacrificios y tal. Y Hernán Cortés ahí les frenó y dijo, no, aquí comienza una nueva etapa y a partir de ahora vamos a hacer las cosas de otra manera. Y bueno, pues yo creo que en ese sentido avanzó mucho la sociedad nativa en América porque, bueno, pues se les inculcó una serie de valores, de forma de entender la vida, de respeto por la vida, sobre todo, de la vida humana, que para ellos era una práctica habitual los sacrificios humanos y el canibalismo, y desde entonces pues empezó a inculcar pues otra forma de entender la vida
que yo creo que fue un avance bastante próspero y beneficioso, ¿no? Sobre todo para los pueblos que más oprimidos estaban y la gente que menos poder tenía, porque al final, incluso el pueblo mexica, azteca, los que menos mandaban ahí, pues tampoco vivían tan bien, o sea que también se les maltrataba y al final, pues gracias a esta intervención, y se lo explica muy bien Bernal Díaz del Castillo en su obra, pues se puede entender cómo ocurrió esa conquista y, bueno, posteriormente, pues todo lo que fue ocurriendo, ese mestizaje entre españoles y nativos. Y, bueno, pues al final yo creo que fue un avance. La llegada de España a América para los nativos, yo creo que al final fue un avance, un gran avance. Bueno, por matizar un poco lo que has dicho, que luego la gente se me enfada si no, y conviene dejarlo claro, porque además es una cosa que tampoco me gusta caer a mí. Es cierto lo que has comentado de que efectivamente había canibalismo en muchas de las sociedades indígenas, pero tampoco era en todas. Había sacrificios humanos en muchas sociedades indígenas, pero tampoco eran todas. Incluso había un estado de guerra constante entre algunas, pero otras, sin embargo, no eran bastante mansos. Los describen además los cronistas españoles como bastante mansos y pacíficos. Hay Efectivamente. un poco de todo y es un poco volviendo a la idea que habíamos hablado antes de que no existe una homogeneidad indígena. Existen culturas de todo tipo, cada una adaptada también a la situación geográfica, a su contexto ideológico, a su contexto religioso, y cada una actúa pues como en ese momento actuaban allí. Es cierto que la llegada de los españoles les hace pasar a algunas de ellas, matizo, no a todas, a algunas de ellas les hace pasar de la edad de piedra al renacimiento en cosa de 100 años. Totalmente. Y eso es de esas cosas que está bien recalcar. Pero igual que recalco eso, me gusta también decir que no era así en todas, no todas. Es decir, por ejemplo, en el caso de Tenochtitlán, a nivel de ingeniería urbana, es verdad que tenían una serie de prestaciones que muchas ciudades europeas en ese momento no tenían. ¿Significa esto que Sí. sean mejores o peores, que los españoles se hicieron mal por conquistar aquello o liberar? Eso ya lo dejo un poco. Yo sabéis que mi opinión es que será una liberación, pero bueno, puedo entender el debate. Puedo entender que alguno diga, no, no es una liberación, es una conquista, porque si nos vamos al diccionario se define como conquista tal, y esto es lo que hicieron los españoles. Me parece estupendo. Bueno, está claro que Pero al final, cuando llega un pueblo nuevo a un lugar en el que al que no le pertenece supuestamente, bueno, o que no han. Efectivamente, allí vivían los nativos, no vamos a engañar a nadie, pero que al final deberían de pararse a pensar todo este movimiento indigenista que hay ahora, por lo menos encontrar la verdad, ¿no? Y darse cuenta y decir, vamos a ver, si aquí se hacían este tipo de prácticas y a partir de entonces, de la llegada de los españoles, se deja de hacer este tipo de prácticas, en algo hemos avanzado ya, por lo menos. Y luego ya, por no decir, el patrimonio histórico, cultural, que también se va desarrollando a partir de la llegada de los españoles. La creación de hospitales, de universidades, de todo tipo de instituciones que al final eran para todos los ciudadanos, o sea, que no eran solo para los españoles, eran para. O sea, efectivamente, sí que eran para los españoles, porque los nativos también eran considerados españoles, o sea, que al final era para todo el mundo. Bueno, pues al final yo creo que es un avance importante y yo creo que sí, que la llegada de Hernán Cortés pues supuso una liberación, como tú has dicho, sobre todo para los pueblos que más oprimidos estaban o más subyugados estaban por el Imperio Mexica. Bueno, si quieres, cambiamos de personaje. sí, claro, cuéntame. Pues mira, aquí tenemos a Magallanes y Elcano. Y bueno, estos son también dos de mis favoritos. Porque, bueno, estos culminaron, podríamos decir, sobre todo Elcano, porque Magallanes, el pobre, se quedó a medio camino. Culminaron la idea que tenía Cristóbal Colón, que era la de ir por Occidente y llegar a las Indias, por Occidente, o sea, que realmente era dar la vuelta alrededor del mundo, cosa que no había hecho nadie que se supiera hasta entonces. Y yo creo que gracias a este viaje, primero se descubre, bueno, pues la grandeza que tenía, ¿no?, el continente de América, que hasta entonces no se sabía hasta dónde llegaba, sobre todo no se sabía hacia el sur, no se había explorado tanto hasta entonces. Y bueno, pues ahí se va descubriendo la costa de Argentina,
de la actual Argentina, hasta encontrar el famoso Estrecho de Magallanes, que se lleva el nombre de, por supuesto, de Fernando de Magallanes, que hay que recordar que era un portugués nacionalizado castellano y que fue el rey Carlos I, Carlos V, el que apoyó esta causa, este proyecto de llegar a las Islas Molucas por Occidente. Bueno, después del Tratado de Tordesillas, hay que recordar que la mitad del mar pertenecía, del océano, de las aguas, digamos, del mundo, pertenecían a Portugal y la otra mitad a Castilla. Con lo cual, no se podía llegar a las Indias por Oriente porque eso estaba controlado por los portugueses, por mar, y por tierra pues lo controlaban, si no recuerdo mal, los otomanos, ¿no? Que eran los que ponían bastantes trabas y encarecían bastante la llegada pues de las especias y de la seda, la ruta de la seda. Al final, pues tenía que buscar Castilla después de haber conseguido la reconquista y de haber descubierto América, pues ya el objetivo era llegar a las Indias, encontrar un paso. Y bueno, pues al final lo encontraron al sur del todo de América, que bueno, es el Estrecho de Magallanes, que un poco más y ya se encuentra casi con el Polo Sur, porque ya terminaba ahí el continente, pero bueno, ese paso lo encuentran al final y llegan hasta el Pacífico, el cual llamaban Mar del Sur. Y bueno, era un océano inmenso que las pasaron canutas para llegar hasta las Islas Molucas y las Filipinas. Y bueno, de hecho, Magallanes muere en la isla de Mactán, pues atacado por los indígenas que vivían allí. No era fácil tampoco, había pueblos que le recibían bien y había otros que no tan bien. Pero bueno, ellos arriesgaron mucho sus vidas, partieron cinco barcos, eran naos de Sevilla y de Sanlúcar de Barrameda. Y bueno, pues fue un viaje, la verdad que impresionante, épico. Yo creo que este viaje, este acontecimiento histórico, el cual cambia el concepto que tenían hasta entonces la gente, todo el mundo, sobre lo que era la Tierra, ¿no? Sobre lo que era el mundo. Hasta entonces nadie sabía con certeza que se pudiera ir por Occidente y llegar por Oriente. Y fue en aquel entonces, bueno, pues cuando Magallanes muere, se queda al mando de la expedición Juan Sebastián Elcano, que hay que recordar que era un vasco de Guetaria, que es el que tenemos a la derecha. Y bueno, él, cuando muere Magallanes, decide ir con la nao Victoria. Además, vaya nombre que tiene la nao, la Victoria, ¿no? Ya parecía que estaba predestinada esa nao a llegar a culminar una proeza histórica impresionante. Y bueno, Juan Sebastián Elcano decide que va a dar la vuelta alrededor del mundo, va a ir por la ruta portuguesa, que era la costa de África, pertenecía a la corona portuguesa, y con muchas dificultades porque había un gran problema que era la falta de vitamina C, entre otras cosas. Cuando vas en el mar no tienes alimentos frescos como la fruta, la verdura, te quedas sin vitamina C, las pasas bastante canutas. Tienes también a la corona portuguesa, que ya sabe que estás en sus aguas, te están buscando para interceptarte, para apresarte, ¿no? Y cobrar por ello una recompensa. Al final lo pasaron bastante mal. Llegaron, creo que 18 a buen puerto. Fueron los 18 primeros en llegar a Sanlúcar, en dar la vuelta alrededor del mundo. Y el año pasado, el 2022, se conmemoraba el 500 aniversario. Y no sé qué opinas tú, Pax, pero yo creo que no se ha recordado como se merece este acontecimiento en España. En Sevilla y en Sanlúcar de Barrameda sí, pero en el resto de España yo creo que todos deberíamos de haber celebrado de alguna manera este viaje tan impresionante, ¿no? Sí, efectivamente, no, estos son ese tipo de detalles que yo siempre me quejo de que no tienen ninguna repercusión. Da la sensación de que las cosas que ha hecho España en la historia, las grandes gestas, sobre todo, no tienen
no tienen cabida en, no sé, en la, vamos a decir simplemente en los medios o donde sea. No sé si es porque no interesa directamente, porque al final los medios también hay que entender que buscan su audiencia. Es decir, no hay por qué pensar que hay una intencionalidad, una mano negra que lo esté tapando, pero sí que es verdad que bien sea porque a la gente no le interesa o bien porque realmente no sé, no lo quieren sacar por miedo a que parezcan demasiado patriotas y les puedan llamar fachafranco o alguna cosa de esas, pues no lo sacan, es verdad, efectivamente. Este tipo de historias pues no lo suelen sacar. Sí, parece que España la inventó Franco o algo así, porque es constante no sé por qué es el único país o de los pocos que pueda haber en el mundo en el que se le inculca a la propia población odiar su propio país, cosa que nunca entenderé. Y cuanto más descubro de la historia de España, menos entiendo todavía, porque al final te das cuenta de que en comparación con lo que hicieron otros pueblos, otros países, otras naciones, o sea, lo que hizo España fue bastante positivo. No sé cómo lo ves tú, Pax. Bueno, a mí me gusta, simplemente yo estudio la historia como tal, si fue positivo o negativo. Cuando intento sacar cosas positivas de la historia de España es precisamente porque lo que se ha divulgado es solamente lo negativo. Es decir, mi lucha es contra lo que ya ha ocurrido, contra lo que ya se está promoviendo. Si fuese al revés, si fuese, no, es que solo se está promoviendo lo bueno de España, pues casi me sería hasta interesante poder decir, oye, mira, que no es todo como lo contáis, ¿no? Pero es que no es así, es justo al revés. Es decir, es cuando parece que España ha hecho algo malo, todos lo saben, ¿no? Cuando parece que ha habido un ridículo, un desastre militar, parece que se ha enterado todo el mundo, ¿no? Todo el mundo conoce el desastre de la Gran Armada. Sin embargo, nadie parece que sabe, salvo que esté metido ya en el mundo de la historia, que el conocido como desastre de la Gran Armada, aparte de volver casi los mismos barcos que van a la batalla, es solo una batalla englobada en una guerra completa que, por cierto, gana España. Y eso, por ejemplo, pues no se sabe. Claro. Pues eso son las cosas que a mí me llevan, por ejemplo, a llevar esta lucha divulgativa en mi canal. Es decir, ¿cómo puede ser que sin saber de historia sepas las cosas de una manera que siempre acabes mal parada España, ¿no? Sí, sin saber de historia una persona, que no le interesa la historia y sin embargo estas cosas las sabe. Sí, bueno, pero es que los españoles tal cual. Joder, algo hay detrás, ¿no? Algo hay. Yo lo que no te puedo asegurar que a mi canal ha venido mucha gente diciendo, bueno, pues esto es una conspiración que hay, es la anglosfera bueno, los países metidos, digamos, en el bloque anglo, que son los Claro. que están un poco perjudicando la historia de España. No lo sé. Yo sí que lo Otros han creo, venido hablando de pero Soros. más que la anglosfera, o sea, yo no busco enemigos tampoco en ningún lado, porque al final el pueblo inglés, ¿qué culpa tiene de lo que hagan las élites, digamos, anglosajonas? Que yo al final, La culpa la tienen los españoles de esto. La culpa la tenemos los hispanos, porque los hispanos de América también se han creído mucho de todo esto. Y claro, pero es que les cuesta mucho. quien controla los medios controla las mentes. Al final, si tú no controlas tus propios medios de comunicación, ya estamos viendo, por ejemplo, la deriva que está teniendo Televisión Española desde que se creó a lo que es ahora, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. En su momento, cuando se creó, se fomentaba y se defendía a España, a la manera que lo hiciera Franco, pero lo hacía. Pero es que ahora prácticamente no lo llaman ni España, lo llaman el país, lo llaman, o sea, intentan ingeniárselas para que no salga bien el nombre de España en ningún momento. O sea, yo creo que se ve bastante repetido y ya no es una cosa que puedas decir una vez, no, es que ya se ve que es intencionado y que es constante y que yo al final lo veo claramente. Y cuando los medios de comunicación que tenemos están, digamos, la financiación viene de grandes fondos de inversión extranjeros, pues ya te das cuenta de que no interesa que se divulguen ciertas cosas. Esa es mi opinión, yo creo que es así. Pero bueno, también está en nuestra mano. Ahora mismo tenemos una herramienta que es Internet y tenemos la capacidad de divulgar todo este tipo de historia y yo creo que si la tenemos a nuestro alcance y lo hacemos de buena fe y sin querer hacer daño a nadie y simplemente oye, pues para que la gente sepa la verdad, pues al final, de alguna manera, conseguiremos revertir esta anomalía, esta situación en contra de nuestra historia Ujú. y yo creo que
por ejemplo, tú haces una gran labor, a mí me encanta escuchar a Marcelo Gullo, a María Elvira Rocabarea, bueno, pues a un montón de personas que están ahora luchando porque se conozca toda esta historia que ha hecho España. Y bueno, pues yo creo que ha comenzado una nueva etapa. Yo te lo digo sinceramente, yo creo que ha comenzado una nueva etapa, que estamos ante el renacer de la hispanidad y a mí me alegra bastante, la verdad. Yo creo que en esta ocasión nos va a ir cada vez mejor a nivel de... Porque tú al final, ¿sabes qué pasa? Que tú no puedes hacer que un país crezca, que un país se crea que son capaces, que su propia población crea que son capaces de salir adelante, de emprender, de salir adelante, de hacer cosas buenas, ¿no? De ser prósperos. Si te están diciendo todo el tiempo que sois los culpables del genocidio de América, que es falso, que sois los culpables, que ser español es una deshonra, que no sé qué, que la etapa española del Renacimiento era oscurantista. Bueno, a mí me han llegado a decir una serie de cosas, incluso en el instituto, que dices, bueno, entonces España no ha hecho nada. Y te hablan más de la Revolución Francesa, de otras cosas, que parece que son los que cogieron la batuta en Europa, los que llevan la voz cantante, que es las élites, porque al final no hay que recordar que el pueblo no tiene la culpa de nada, pero al pueblo le afecta lo que digan de ellos. O sea, eso es importante. Al propio pueblo, si te dicen que tú eres un inútil y te lo repiten 1000 veces, al final te lo crees. Yo creo que tenemos que revertir esa situación. No podemos estar constantemente pensando que somos unos desastres, unos inútiles, que no valemos para nada, que lo que hemos hecho todo en la historia ha sido malo, cuando en realidad te das cuenta de todos los avances que se han conseguido gracias a España, que son impresionantes. Y claro, cuando lo vas descubriendo vas diciendo, bueno, aquí me han engañado totalmente y esto yo me siento estafado y engañado y ahora voy a hacer todo lo contrario para salir de este hoyo en el que nos han metido. Yo lo veo así. Vale, pues vamos a ir viendo el siguiente, ¿vale? Vamos al Para no, siguiente, para que no me enrollarnos caliento. mucho con... Sí, sí. Nada, no te preocupes, puedes hablar lo que quieras, pero es Sí, bueno, por pero ir al un final poco, porque sí. nos enseñes más tus obras Sí. que otra cosa. Este es el emperador Carlos, Carlos Ajá. V, Carlos I de España. Y bueno, pues un rey también muy importante. Con él se expande España en América. Con él, bueno, él era dueño de media Europa y era emperador del Sacro Imperio Romano. Bueno, un personaje muy importante aquí en esta tierra también. Lo que pasa es que tuvo también sus problemas. Mira, al final no es oro todo lo que reluce. Carlos, por ejemplo, Carlos V, tuvo sus problemas con la guerra de los comuneros. Hay que recordarlo. Ujú. Cuando se produce la guerra de los comuneros, de las comunidades, pues la nobleza castellana no veía con buenos ojos que un rey que había nacido en Gante, fuera de España, fuera de Castilla, en el extranjero, que no sabía hablar castellano, que ponía bueno, pues a sus hombres que conocía de allí en la corte, que subía impuestos, que bueno, una serie yo creo que tenían razón en ese momento los comuneros, cosa que hoy han convertido en un movimiento de izquierdas e independentista, no sé cómo decirlo, porque es que, o sea, ahora mismo tú vas a Villalar un 23 de abril, que es el día de la fiesta de Castilla y León, que yo soy de aquí de Castilla y León, Ujú. y las reivindicaciones que ves es la bandera de la República, cuando los comuneros eran monárquicos porque defendían a la reina Juana, Se ellos querían, ha politizado, efectivamente. claro, claro, y lo han desvirtuado y lo han querido llevar a un terreno que es el actual, en el que, bueno, como tú has hablado, es la posmodernidad, ¿no? Un intento de destruir aún más España, de destruir aún más la identidad de las personas. Bueno, yo podría tirarme horas hablando de lo que nos están haciendo ahora, que es una vergüenza para mí. Pero bueno, lo que está claro es que los comuneros no entendían en ese momento que existiera un gobierno sin rey. O sea, eso no era inviable, impensable para ellos. O sea, que eso de que eran antimonárquicos, no, lo que eran, estaban en contra de un rey que fuera un tirano. Que ojo, que al final Carlos, yo para mí, luego cambia su forma de actuar y al final se acaba enamorando de Castilla tanto que viene a morir al monasterio de Yuste, a Extremadura. Y bueno, yo creo que al final
pues tiene por un lado una parte que podríamos decir negativa para Castilla, que fue sus inicios, en los que él era un inexperto rey que ponía gente extranjera en su corte, que venía de fuera, que, bueno, pues tuvo sus problemas, ¿no? Con los comuneros. Pero luego sí que consigue hacer también cosas impresionantes, como es esa primera vuelta al mundo que gracias a él se lleva a cabo, esa expansión de España en América, que yo creo que fue buena también. Se replantea también si lo que están haciendo en América es justo para los nativos o no. O sea, hace cosas bastante coherentes y yo creo que al final lo que hace, yo creo que está bastante bien, al final, Carlos. No sé cómo lo ves tú, Pax, si conoces la historia de Carlos V, ¿qué opinión tienes de su reinado? Bueno, pues te digo un poco lo mismo que antes. Es decir, a nivel histórico yo lo estudio, a mí me parece una labor positiva la que hace para España, si tenemos en cuenta cómo la coge y cómo la deja. Es, digamos, no sé, por poner un símil, me acuerdo hace un tiempo en una entrevista comentaba Díaz Villanueva que era como campeón de la Champions League, ¿no? Es decir, antes de Carlos V, pues España sería un equipo de mitad de tabla y después de Carlos I España y quito de Alemania, pues se convierte en un campeón de la Champions League, ¿no? Algo así, pues sí, es un buen símil. Es decir, es un poco se crea una estabilidad, se crea una serie tanto con Carlos I como con Felipe II, su hijo, y a partir de ahí pues va la cosa, se crea unos tiempos muy fáciles para Felipe III y Felipe IV, que bueno, que desembocan al final en unas corruptelas, pero bueno, eso será muy posteriormente. Es decir, Claro. en principio, pues el emperador Carlos I, el rey Carlos I de España quitó Alemania, o emperador Carlos, emperador de Alemania, del Sacro Imperio, vamos. Sí, una labor muy positiva, qué duda cabe, sí, sí. Sí, pero bueno, yo también me atrevería a decir bueno, no es que él fuera el artífice él solo de todo lo que se consiguió, sino que, bueno, él sigue una inercia, que es la de sus abuelos, la de los reyes católicos, y la de todos los reyes también que lucharon en la Reconquista, porque hay que pensar que sin esa idea de Reconquista, la expansión en América, pues no se la creerían, no se creerían capaces de hacerla. Pero es que ya el español tenía inculcado en su ADN, por sus antepasados que le fueron inculcando generación tras generación, que era posible ir reconquistando terreno y que era posible avanzar y que eran o sea, que tenían el poder de hacerlo, que tenían la capacidad, mejor dicho, la capacidad de hacerlo. Y yo creo que al final esto no deja de ser una herencia que se va transmitiendo de generación en generación y que gracias a los antepasados que lucharon por recuperar la tierra que era suya, porque hay que recordar que la península, bueno, pues era cristiana antes de la invasión musulmana, estaban aquí los visigodos y desde la Hispania romana, pues se inculcó la religión cristiana, el cristianismo, y luego era, bueno, pues recuperar lo que era nuestro, bueno, lo que era de ellos en aquella época. Nosotros no hemos luchado en ese sentido, pero bueno, estamos ahora luchando de una forma, digamos, cultural, batalla ideológica, podríamos decir, batalla cultural, y por eso es tan importante creer que eres capaz de hacer este tipo de cosas, porque si no crees capaz, yo creo que hay algo muy importante en nuestras vidas, aquí me pongo un poco filosófico, pero yo creo que es así, que tanto si crees que, hay una frase de Henry Ford, que me gusta mucho, que es, tanto si crees que puedes como si no, en ambos casos estás en lo cierto. O sea, la creencia, la fe en uno mismo mueve montañas. Si tú crees que eres capaz de hacer algo, o sea, si tú no fueras capaz de creerte capaz de crear un canal, de divulgar historia, no lo hubieras hecho. O yo de crear toda esta serie de personajes, este proyecto, no lo hubiera hecho. O sea, creerte capaz de algo es la antesala de conseguirlo. Por eso es tan importante, yo creo, para mí, el divulgar que España en la historia ha hecho grandes cosas y que hemos sido, pues, un pueblo que ha hecho avanzar a la humanidad. Y bueno, tanto social como culturalmente, como de muchas maneras distintas. Y si quieres, pasamos de personaje. Por supuesto, sí, sí, dime. Pasamos a su hijo, Felipe II, que nace en Valladolid,
Bueno, el otro día estuve en Valladolid con Fran de la Asociación Cultural Conde Pedro Ansúrez. La verdad que Valladolid es una ciudad impresionante para visitar. Bueno, con este rey es el que da nombre también a las Islas Filipinas, que es muy interesante también conocer, que la gente conozca que en Asia hay un archipiélago de islas que pertenecieron a España durante mucho tiempo y donde se hablaba español y de donde la gente aún hoy en día es católica y se sigue teniendo cultura heredada de España. Con lo cual, bueno, y ese nombre, Filipinas, viene de Felipe II, por supuesto. Ujú. Y si quieres tú también comentarme un poco, Pax, que a mí me interesa mucho que hables tú y des tu opinión de todos A estos ver, personajes. la entrevista es a ti, por eso estoy yo hablando poco, pero bueno, en el caso de Felipe II es quizá de los reyes que más bien le hacen al país dentro de los Austrias. ¿Por qué? Porque Felipe II, aparte de ser un rey que se le ha pintado muy mal, es quien realmente termina la obra que empieza Carlos I de España y V de Alemania, ¿no? Hmm, Es un tipo astuto, es un tipo inteligente, se le ha pintado mucho como una especie de demonio, un bárbaro, un tipo celoso, austero, que vestía de negro, ¿no? Y realmente la documentación, y si leemos, hay distintos autores que al final, a base de investigar sobre él, leí hace poco un artículo creo que era de Sánchez Galera, que hablaba sobre Felipe II y desmintiendo un poco esa imagen de tipo siniestro, austero, ¿no? Que había pintado en la historiografía, pues, bueno, hablaba mucho sobre todo de la época del Escorial y demás, pero batallas como la de Gravelinas o San Quintín, creo recordar que se hacen bajo su mandato, en la que igual él llega a participar incluso estando allí presente en el campo de batalla, creo recordar que era en San Quintín donde hace eso, y tras la victoria es donde se edifica el monasterio del Escorial. hmm. Que hoy día, de hecho, vamos, yo te diría que de tener Madrid un monumento es ese. Lo que pasa es que, bueno, que Madrid no es famosa por tener, no sé, porque no se ha querido promocionar los monumentos de Madrid, no sea que lo identifiquemos con España también o algo de eso y les dé miedo o lo que sea. Entonces, al final, se tienden a coger monumentos que estén en el centro de Madrid, por eso se usa mucho el Oso y el Madroño, la Plaza Mayor, ¿no? O bueno, las Cibeles y demás. Es decir, que Bueno, el dentro Palacio Real también, actual. del Palacio Real, pero hay que entender que Felipe II lo que crea en el Escorial es un monasterio, bueno, tienes monasterio, ¿no? Tienes ahí la cripta, tienes los jardines, o sea, es un complejo bastante grande, bastante costoso en su momento, que por otro lado es uno de los máximos exponentes de ese estilo renacentista austero que estaba en España, que carece de decoración, que se aleja todavía de esa parte barroca o esa parte, no sé cómo decirlo, más ostentosa, sin embargo estructura pura, ¿no? Es como aquel que ya, por poner un símil tonto, ¿no? Es aquel que tiene ya un coche bueno, no necesita tunearlo, ¿no? Pues esto sería algo así, es decir, lo que consigue él es un coche de alta calidad con el Escorial. Y entonces es un palacio que no tiene decoración o apenas tiene decoración. Luego en el interior también tiene unas pinturas que son la envidia del Renacimiento, continúan con toda esa estética artística del herreriano y demás. Y bueno, pues realmente le da a España un carácter en Europa, le da a España una no sé cómo llamarlo, no me gusta decir bonanza directamente, pero bueno, consigue una hegemonía, una potestad en Europa que llevaba tiempo queriendo conseguir Carlos I de España y V de Alemania. A esto hay que sumarle que, claro, que ya Felipe II ya no es emperador, ya no Hmm, domina el centro de Europa, ya no tiene directamente esos derechos, pero sí que es verdad que los vínculos familiares le hacen tener como aliado al centro de Europa. claro. Lo que ocurre es que el centro de Europa es la que arrastra a España, esto hay que entenderlo, que es importante. No en época de Felipe II, porque todavía España está muy arriba, pero cuando llegan los que se conocen como los Austrias menores, es Alemania la que arrastra a España. España decide intervenir en todas esas guerras que está teniendo ahí el Sacro Imperio Romano Germánico, esas guerras internas de religión, y eso le provoca mucho desgaste a España. Puede parecer una tontería, pero es que tendemos a pensar que España va al lastre de Alemania, ¿no? Por cómo funciona hoy día la Unión Europea. Y en esta vez es al revés. Es decir, España se empobrece por ayudar excesivamente a una causa perdida en Alemania. Claro. Sí, sí, no, y hay que recordar que la moneda más importante de la historia de la humanidad, me atrevería a decir, es el real español y el real de A8 posteriormente, que es 8 reales. Y bueno, eso lo crean
además aquí en Medina del Campo, los reyes católicos con la pragmática de 1497 y luego cuando ya se hace de verdad una moneda importante es ya con Carlos, con Felipe II, con esos intercambios comerciales que se hacían entre Asia, América y Europa. Y bueno, yo creo que no ha habido una moneda igual tan importante en la historia como ese real español y también como pertenece a esta época, pues también me gustaba, también quería mencionarlo pues porque al final no deja de ser, si la moneda más importante del mundo es la de España, eso significa mucho. Eso significa que el que tiene el poder, digamos, la corona más importante en esos momentos era la española. Y al final es algo también para sentirse orgulloso, o por lo menos para saber, para tener el conocimiento de la magnitud que tenía España en aquel entonces, que era impresionante. O sea, controlar un continente entero, América. En Europa ser pues los que más poder tenían posiblemente. Y comerciar con Asia y tener un archipiélago tuyo allí. No sé, me parece a mí que es algo impresionante todo lo que se consiguió en esa época. Y bueno, si quieres pasamos ya a otro personaje, que si no nos enrollamos. vamos. Sí, pues nos estamos enrollando mucho. Supongo que tienes un montón, además. Sí, Así que no, bueno, no tengo tantos, que este es el último, y luego tengo las efemérides que son menos que personajes. Bueno, este es Blas de Lezo, que también un personaje muy icónico para España. Pues bueno, sobre todo porque le faltaba un ojo, le faltaba una pierna, tenía un brazo mal y aún así era pues la mayor, o sea, el enemigo número uno de Inglaterra que no podían con él. O sea, realmente la historia de Blas de Lezo, para que la gente lo entienda, es un personaje que tenía un ingenio impresionante, que no se rendía nunca y que no daba una batalla por perdida. Bueno, hay una historia muy famosa, la defensa de Cartagena de Indias, con el virrey Eslava y Blas de Lezo a la cabeza, en la que ya los ingleses se daban por vencedores, porque bueno, habían llevado una flota impresionante, parecía imposible que pudieran ganar. Y bueno, yo según tengo entendido en esa batalla, Blas de Lezo se las ingenió, no sé si fue así o no, pero yo por lo que tengo entendido, que hundió los barcos suyos para que no pudieran llegar bien a la costa, a puerto, los ingleses, y luego cavó unas zanjas, ¿no? Y ahí iban cayendo los ingleses uno tras otro. O sea, les tocaba nadar primero, luego caer en la zanja, y así es como les consiguió vencer. Y Vernon, que había creado una moneda para celebrar la victoria contra España en esa batalla de Cartagena de Indias, la cual le tocó destruir porque, bueno, tenía en la moneda... No, de destruir nada. Esas monedas, bueno, Todavía no eran existe, monedas, eran medallas, y esas medallas se hicieron famosas allí y durante muchos años ellos han seguido pensando que esa batalla la ganaron. fíjate. O sea, es que la Eso historia... no se mandó a destruir, eso se repartió por allí, incluso se declaró festivo nacional por la victoria de Cartagena de Indias, que es una Eso, victoria que no ocurrió. En relación a lo que has dicho de esa zanja que clavó, ese foso que mandó cavar, vamos, Blas de Lezo, sí. por contextualizarlo un poco, parece ser que, bueno, que estaban en esa fortaleza, ese elemento de la poliercética español que defendía las costas, y lo que intentan los ingleses es, bueno, una especie de escaleras, bueno, no sé si por poner algo así para que la gente se haga una idea, si habéis visto El Señor de los Anillos, cuando los orcos intentan saltar el abismo de Helm, esa especie de escaleras que llevan ahí, que las plantan contra la muralla para poder escalarla, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que haya fuego enemigo, bueno, fuego aliado, si eres inglés en este caso, fuego aliado, impidiendo que las tropas que están dentro de la muralla puedan atacar a los tuyos. Entonces los tuyos lo que hacen es levantan esa especie de escalera y trepan por la muralla. ¿Qué hizo Blas de Lezo? ¿O qué parece ser que hizo Blas de Lezo? Porque bueno, muchas de estas cosas no se saben con certeza, pero bueno, esta sí que parece que hay bastante documentación. Y es que dejó que ellos, se hizo el tonto, digamos, para dejar que ellos midiesen la altura de la muralla y cuando fuesen a atacar llevasen unas escaleras a medida. Entonces, una vez que ellos habían medido eso, lo que hizo Blas de Lezo fue mandar cavar un foso alrededor de la muralla para que cuando ellos plantasen la escalera no llegaba hasta allí, no llegaba hasta arriba. Entonces, cuando tienes ese problema que te das cuenta de que ya estás allí, te están disparando por todos lados, tú pones la escalera con lo peligroso que es, subes y cuando estás a la mitad de la pared te das cuenta de que la escalera no llega más. Claro, eso es lo que les debió pasar. Sí, sí. Y es que es el ingenio, lo que he dicho yo antes, que el ingenio de Blas de Lezo era impresionante. Y además que te venza un hombre
que le falta una pierna, tiene un brazo mal y le falta un ojo por sus heridas de guerra, todo hay que decirlo. Y bueno, él fue uno de los personajes, yo creo, que más famosos son hoy en día, que más conocidos, pero que hasta hace poco poca gente se acordaba de él también. Yo creo que en su localidad natal no tiene ni una estatua en Pasajes. Y yo creo que sí que merece tener allí algo, así que hay que hacer algo porque Blas de Lezo se le reconozca pues todo lo que hizo, ¿no? Y que fue Bueno, un gran almirante. en Madrid no hace muchos años, ahora 10 años o así, le levantaron una estatua. Sí, Porque recordemos, Blas de Lezo, quizá entre historiadores y demás, sí era conocido. Pero Blas de Lezo se da a conocer entre el público general gracias a un artículo que elaboró Arturo Pérez Reverte, que se titula El vasco que humilló a los ingleses. Ese artículo en su día se hizo bastante viral, fue muy compartido. Todavía no creo recordar que no había ni WhatsApp ni nada, pero o estaría empezando el WhatsApp, la gente pues usaría el Messenger, el 20, lo que fuese, no me acuerdo. Pero ahí empezaron a divulgar bastante ese artículo y entonces la gente empezó a conocer a Blas de Lezo. La gente no conocía a Blas de Lezo, ni la batalla de Cartagena de Indias, ni la guerra de la oreja de Hawkins, ni nada. Eso se empezó a hacer ahí. A partir de ahí, algunas asociaciones promovieron crear con iniciativa privada, eso sí, el Estado no creó nada, en este caso, y es levantar una estatua, un monumento a Blas de Lezo, que inicialmente fue muy ambicioso, porque claro, el ir por iniciativa privada se debe a donativos de gente que desinteresadamente aporta a la causa, pero no hay realmente un fondo importante detrás. Pero ya te digo, inicialmente se planteó hacer uno parecido al que hay en Trafalgar Square. Lo que ocurre es que al final acabó siendo pues una estatua bastante disimulada. A mí me encantó, la verdad, y no hay nada que criticar porque lo han hecho entre iniciativa privada, así que lo que han hecho está bien hecho. Es decir, Claro. si me dices que es que, o sea, en todo caso el que se le puede criticar es o bien a la Comunidad de Madrid o bien al gobierno español, que no quisieron tomar partido en el asunto, más allá de, creo recordar que solo cedieron, y digo creo recordar, si alguno estuvo al tanto de cómo se llevó esa iniciativa, que lo ponga en los comentarios, porque yo creo recordar que la entidad municipal o la autonómica lo único que hizo fue ceder el espacio en ese momento. Creo recordar también, porque yo estuve en la inauguración, estuvo allí Esperanza Aguirre, no sé si el rey, no me suena, y algún político más para hacerse la foto y tal, pero yo no tengo constancia de que aportase nada desde el organismo público. Bueno, pero por lo menos se recuerda a este personaje que Sí, yo la creo que... estatua está allí en la Plaza de Colón para quien quiera ir a verla, que no lo he dicho, pero allí está. Tenemos otra estatua también de un personaje importante que fue una mujer, en ese caso, María Pita, en La Coruña, que Sí. también luchó contra Inglaterra cuando Inglaterra intentó atacar La Coruña y acabaron también Eso es, escaldados. quien tenga honra que me siga. Bueno, ella lo dijo en gallego, parece ser, ¿no? Sí. Pero sí, pero quien tenga honra que me siga, la frase es suya. Y fijaros que, Y bueno, hay efectivamente. mujeres en la historia de España que han hecho cosas impresionantes. Una de Sí, ellas es María exactamente. Pita, otra es Isabel la Católica. Beatriz de Podríamos, Palacios, apodada La Parda, que además era conquistadora claro, son Juana Inés de en la América. Cruz. Hay Sí, muchas mujeres. Isabel Barreto, que fue una almirante, de los primeros almirantes. Beatriz Galindo la Latina, que también es esa es. importante en Madrid, porque en Madrid construyó un hospital, que es el Hospital de la Latina, en el barrio de la Latina, que lleva su nombre. Pues bueno, hay mujeres que también hicieron grandes cosas. Y fíjate que para mí, Bueno, el Isabel personaje... Zendal, ahora que hablas de hospital, Isabel Zendal también es un personaje muy importante de la historia de España y también es mujer. Totalmente. La Malinche, Marina la Malinche, también fue importante para, bueno, pues, para liberar a esos pueblos oprimidos en la conquista de México con Hernán Cortés, que hay que recordar que fue madre del primer hijo de Hernán Cortés, Martín, y era una nativa de allí, de Mesoamérica. Ujú. Vamos a cambiar de Vamos personaje. a pasar, sí, no sé si A quieres hablar de efemérides. efemérides ahora, ¿no? Efemérides, bueno, tenemos la Cuéntame. conquista de Granada, el 2 de enero de 1492. Aquí tenemos a Boabdil frente a los Reyes Católicos, de fondo la ciudad de Granada con la Alhambra, que es un monumento impresionante, yo creo que es el más visitado de España y no me extraña. Estuve viviendo en Granada un tiempo, 4 meses o así, la fui a visitar y me maravilló, la verdad, es un sitio increíble. Y me fijaba, a los musulmanes no les has puesto riéndose. No, porque ahí tenían que entregar la ciudad Claro, y bueno, no creo que estuvieran para muchas sonrisas en aquel sí, sí, momento. Pero bueno, sí que es verdad que los Reyes Católicos a Boabdil lo respetaron y lo trataron, o sea, tuvieron hasta esa capacidad de ser buenos enemigos,
porque le dijeron a Boabdil que no se bajara del caballo, supuestamente. Le dijeron que permaneciera ahí, que él era el emir de Granada. Y bueno, pues al final se culmina una reconquista que duró casi 800 años de historia, que comenzó, se dice, con esa leyenda de Don Pelayo, ¿no?, en Asturias, hasta conquistar Granada por los Reyes Católicos este día. Importantísimo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que conquistas Granada, ya se abren las vías para seguir expandiéndote. Porque, claro, al tener la idea de... O sea, ellos no sabían vivir de otra forma. Ellos ya estaban acostumbrados a vivir a base de expandirse. Expandirse, expandirse, expandirse. Y lo que conseguimos es el descubrimiento de América, que ocurre pues pocos meses después. Cristóbal Colón, que tiene esa idea de... Bueno, la idea que después culmina Magallanes y Elcano, que es esa llegar a las Indias por Occidente, y bueno, se encuentran con un continente que es América. Y bueno, yo creo que Cristóbal Colón, el descubrimiento de América, que es un acontecimiento, pues no sé si es el más importante, pero yo podría decir que puede estar entre los 3 más importantes, si no es el más importante, junto con la Reconquista y la primera vuelta al mundo. Este descubrimiento de América, que cambió la forma de entender el mundo también, lo cambia totalmente, porque existe un mundo nuevo, una mezcla de culturas, se abre el comercio, se abre a nivel gastronómico, o sea, a nivel cultural comienza una nueva etapa, y a partir de esta fecha pues comienza la edad moderna, dicen para muchos, ¿no? 1492, y bueno, pues este descubrimiento de América que no podía faltar entre las efemérides de este proyecto. Esta es la que hablábamos antes, que es la primera vuelta al mundo, que ya la hemos comentado antes, pero bueno, aquí lo tenemos ilustrado, las naos que participaron, carabelas, bueno, era una carabela y 4 naos, y aquí, bueno, pues se va viendo en este gráfico, es un gráfico del mapa del mundo, de la primera vuelta al mundo, que se parte desde Sevilla y, bueno, Sanlúcar de Barrameda, que fue la parada que hicieron antes de salir de la península, y que tardaron pues 3 años. 3 años en dar la vuelta al mundo. Solo llegó una nao de las 5 barcos que partieron inicialmente. Y aquí se pueden ir viendo todas las paradas: Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, las Islas Canarias, la bahía de Santa Lucía, el río Solís. Bueno, es apasionante. Yo le recomiendo a la gente que, que conozca esta historia, pues que lea libros, que vea podcasts que hay dedicados a esta primera vuelta al mundo. Hay incluso películas, hay una película de animación en 3 dimensiones que está bastante bien. Yo la vi, me gustó, me hizo bastante gracia. Yo creo que la podían ponerse las familias a sus hijos. Yo creo que está muy bien. Y luego hay una serie en Amazon Prime que, bueno, para algunos dicen que tiene algunos fallos, y que no, que es un poco, que tiene un poco de leyenda negra. Pero bueno, a mí me gustó bastante. No sé si la has visto tú, Pax, la serie de Sin Límites se llama, en Amazon Prime, en la que se cuenta esta primera vuelta al mundo. No la he visto y te voy a explicar por qué. Porque iba a verla, de verdad, y con toda la ilusión puesta, pero empecé a escuchar un día a uno de los actores soltar unas barbaridades y además negro legendarias todas. Es decir, es que Ya. parece que le habían pagado por soltar las atrocidades que soltó, que me acuerdo, y ya me cabré, macho, y no la vi, pero sí que Pues, tenía intención y además tenía muchas esperanzas en que estaba bien hecha y que iba a ser pues a una mí sí que serie. me ha gustado, fíjate lo que te digo. Sí, sí, seguramente Aunque, la serie está genial, pero es que ya te amarga cuando te viene ya, bueno, el pero actor. al final los actores, no hay que pedirles nada más que actúen bien. Y bueno, yo creo que la serie está muy bien hecha, o sea, tiene una ambientación, está hecha, o sea, se ve que es una serie hecha profesional, actual, y que está hecha con todos los medios posibles para que, pues eso, para que sea una gran producción audiovisual. Y a mí sí que me gustó y aprendes bastante y además son 6 capítulos que la ves rápido, o sea, y se aprende bastante. Y bueno, aunque haya cosas que a lo mejor hay que verla sabiendo que te pueden estar engañando en alguna cosa, pero más o menos por lo general te están contando una historia que ocurrió de verdad, y te están contando lo que ocurrió, y la persecución de los portugueses te la cuenta,
te cuenta cuando muere Magallanes en Mactán, cuando se encuentran con el rey de Cebú, cuando llegan a Tidor para recoger el clavo, que es como la isla soñada, ¿no? Ese sueño de llegar a las Molucas y recoger el clavo. Que, por cierto, el clavo que acabó vendiéndose por estas fechas hace 500 años. Marzo, abril, en las ferias de Medina de Río Seco, de la provincia de Valladolid. Y bueno, lo quería recordar porque se cumple justamente ahora 500 años, que es algo que yo creo que allí desconocen y que me da pena también que no lo conozcan porque al final el cargamento de clavo era muy preciado en aquella época y bueno, pues con ello se pagó la expedición y yo creo que es importante también que la gente lo sepa. Y bueno, pasamos a otra efeméride. Este es el primer sitio de Viena, que ocurrió entre el 27 de septiembre y el 14 de octubre de 1529. Y bueno, aquí 700 arcabuceros castellanos, la mayoría eran de esta zona, de Medina del Campo y alrededores, pues fueron a Viena a defender Viena de la invasión otomana. Y bueno, pues fueron clave al final estos 700 arcabuceros. Había 24.000 austriacos aproximadamente y los otomanos eran un ejército, pues no, se dice que había cientos de miles, no sé cuántos eran exactamente, pero bueno, hay unas crónicas que dicen 100.000, otros 200.000. El caso es que consiguieron poner freno a esa invasión otomana y yo creo que fueron clave para, bueno, pues para que el Imperio Otomano no se expandiese por Europa, porque podría haber cambiado Europa totalmente. Y Exacto. también Sí, me sí. parece importante también. Y luego hubo un segundo sitio de Viena también. Bueno, tenemos el Milagro de Empel, supongo que este le conoces, Pax. Sí, este además es muy, muy conocido porque, o sea, este da para una historia buena. Para una historia, para una película, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, vamos a explicárselo si quieres un poco a la gente. Esto fue en la Guerra de los 80 años, bueno, en Flandes, ¿no? No sé si fue exactamente en la actual Bélgica o en Holanda. No sé exactamente, pero por ahí esa zona. Y bueno, allí se encontraba allí el Tercio Viejo de Zamora y pues circunstancias de la guerra que allí estaba aconteciendo, pues les tocó enfrentarse a los holandeses, ¿no? Sí, era en Holanda. Países Bajos, vamos. Y les tocó enfrentarse a los holandeses que les cercaron en una isla y abrieron los canales, con lo cual el agua salió por las esclusas y les rodeó a este tercio de españoles que estaban ya vendidos, estaban ya vencidos, parecía que no tenían escapatoria, parecía que era ya su final. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que empezaron a hacer trincheras en esa isla y se encontraron esa tabla que estamos viendo. Bueno, los que estéis viéndolo por YouTube, es una tabla en la que aparece Una la imagen de la Inmaculada Virgen. Concepción, la Virgen María, en una tabla flamenca, y se la encontraron casualmente enterrada cuando hacían las trincheras para defenderse de los ataques de los holandeses. Eso es. ¿Y qué pasó? Que uno de ellos empezó a decir, esto tiene que ser un milagro, que aparezca de repente aquí una virgen enterrada en la tierra, esto tiene que ser obra de Dios, aquí algo va a pasar. Se pusieron todos a rezar el salve a la Virgen y en esa misma noche, la noche, hay que recordar, del 7 al 8 de diciembre, que es el Día de la Inmaculada aquí en España, que desde entonces es la patrona de los tercios y de la infantería española, ¿qué ocurrió? Pues que se pusieron a rezar y increíblemente empezaron a bajar las temperaturas, hasta tal punto que se congelaron las aguas. Los barcos también se quedaron encallados por esa congelación de las aguas y el ejército español, que estaban rodeados, que les habían ofrecido, por cierto, una rendición honrosa y ellos se habían negado, habían dicho que preferían la muerte, que ya hablarían de capitulaciones después de muertos y que no se iban a rendir, que ellos iban a luchar hasta la muerte por sus ideas, por esa defensa de sus ideas, ¿no? Y bueno, pues se congelan las aguas y un milagro, fue un milagro. Por eso lo llaman el milagro de Empel, porque consiguieron vencer en esta batalla ese Tercio Viejo de Zamora. Y yo creo que es una historia preciosa para hacer una película perfectamente porque, bueno, porque lo tiene todo, ¿no? Tiene todo, lo tiene, pues eso, unos zamoranos, unos españoles que se van hasta allí
tan lejos, ¿no? A Flandes, a Holanda, a esas tierras tan lejanas y que les toca enfrentarse en una batalla y se ven casi en la muerte ya y se encuentran esa virgen y se congelan las aguas y vencen en la batalla y al final ese, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo cómo se llamaba el líder de los holandeses, pero dijo una frase que a mí se me quedó también marcada, que era bueno, que Dios debía de ser español al obrar para él tan grande milagro, ¿no? Tal parece así que Dios es El español. almirante Ola, creo que era, ahora que me ha venido a la mente. Ujú. Entonces, bueno, una historia muy bonita. Bueno, aquí ya se han acabado las efemérides. Paso a comentaros un poco dónde podéis encontrar Héroes de la Hispanidad. En la web, www.héroesdelahispanidad.es. Bueno, pues ahí está la tienda, ahí está el blog, ahí iremos poniendo, bueno, pues las formas de colaborar, nuevos proyectos que iré sacando. Tengo pensado sacar, bueno, que la gente pueda elegir los nuevos personajes y las nuevas efemérides, colaborar con el proyecto y a la vez elegir qué personaje quieren que sea el siguiente, proponerlo. Yo le animo a la gente a que lo haga y muy pronto tendremos noticias de ello. Otro de los proyectos que tengo pensado sacar es contar mediante dibujos en animaciones la vida de diferentes personajes y seguramente empiece por Isabel la Católica, pues yo creo que es el personaje así más representativo de la hispanidad y que merece tener un vídeo que se explique quién era y con dibujos va a ser divertido y va a ser cortito, le va a llegar a todo el mundo y se puede hacer muy viral. Así que desde aquí, Pax, te animo también a que, bueno, cuando lo vaya a sacar, por lo menos el hacer, yo con eso me conformo, ¿sabes? De que me sirvas de altavoz el divulgar este tipo de proyectos, pues bueno, para el que quiera colaborar, pues lo puedo hacer y por supuesto que serás uno de los colaboradores si lo deseas, como también lo va a ser Patricio Olón, Reunificacionistas, Misión Hispana. Bueno, pues al final todo el que colabora divulgando, dando voz a este tipo de proyectos, se lo voy a agradecer mucho y aparecer en los créditos y todo. O sea que, mira, por ejemplo, hace poco hice un proyecto que fue el de apoyar a Héroes de la Hispanidad en 2023, conseguir un calendario, una postal y una pulsera. Bueno, lo voy a enseñar aquí a la cámara, el que esté viéndolo por YouTube. Una pulsera con los personajes más importantes de la historia de España. Ahí está Hernán Cortés, Carlos I, Magallanes y Elcano. Y por este lado tenemos, bueno, pues mira, a Guzmán el Bueno, que también tiene una historia bastante interesante. Cristóbal Colón, los Reyes Católicos, Juana I de Castilla. Y luego también está esta postal que, bueno, pone España, el imperio donde nunca se pone el sol. Aparecen todos los personajes. Una postal que, mira, que te la voy a enviar porque como agradecimiento, tanto la postal como la pulsera, recuérdamelo que te la envíe porque estoy muy agradecido. Yo Y te lo bueno, agradezco y además, mira, conforme lo estabas diciendo, se me ha ocurrido, te lo dejo ahí como iniciativa porque me recuerdan un poco a la idea del Funko Pop, este que se puso tan de moda hace un tiempo. Y no, sí. no sé si tienes pensado también en hacerlos en 3D, porque yo creo que tendría mucho tirón, no lo Me sé, encantaría hacer se me acaba de ocurrir ahora. muñecos tipo peluche, pero seguramente en breve tendremos personajes recortables así en cartulina, bueno, para O que los niños pegatinas, ¿no? puedan Algo así, jugar imagino. y sí, cosas así voy a sacar también. Ese es otro proyecto que quiero sacar, a ver si este año lo puedo sacar adelante, porque bueno, al final mi idea es sacar diferentes proyectos, diferentes productos, pues como pueden ser, bueno, si me compartes la pantalla te enseño algunas cosas Sí, te doy para paso comentarte para que también. puedas enseñarlo Que bueno, el que lo esté viendo en YouTube, el que nos escuche por por iVoox. podcast no lo podrá ver, pero por YouTube, pues el que nos esté viendo, pues aquí, bueno, nos pueden seguir este proyecto en Twitter, por ejemplo, Héroes de la Hispanidad, que ya tenemos más de 6.000 seguidores y está creciendo mucho. La verdad que tiene mucha aceptación ahí, en Twitter. En Instagram también estamos, buscando Héroes de la Hispanidad, en Facebook, también estamos en Telegram. Pero bueno, todo esto lo pueden encontrar en la web héroesdelahispanidad.es, ahí tienen todos los enlaces.
y también en YouTube, buscando Héroes de la Hispanidad, y el canal también de Jesús Medina, que bueno, lo subo a los dos canales, porque bueno, en Jesús Medina subo todo lo que hago como ilustrador, diseñador gráfico, y en Héroes de la Hispanidad, por lo que va más enfocado a divulgar la historia de España, que también hacemos entrevistas, ya te haré una, Pax, cuando quieras, y para que te conozca también la gente que me sigue, que yo creo que es importante que nos apoyemos entre nosotros, porque, bueno, además que la gente que nos sigue, tanto a ti como a mí, les va a interesar nuestros canales y nuestras redes, pues yo creo que divulgar y dar a conocer nuestros proyectos, yo creo que es importante. Y bueno, luego tenemos la tienda, bueno, hay camisetas de los Reyes Católicos, aquí vemos de Isabel la Católica, del Milagro de Empel, de Don Pelayo, de Hernán Cortés, de Blas de Lezo, hay un montón de productos, hay un montón en la web, héroesdelahispanidad.es/tienda, ahí tenéis la tienda y bueno, hay postales, hay póster, hay telas decorativas, hay colchas, Muy hay interesante, la de verdad. Sí, todo. sí. Y claro, lo que se hace es, se sube un diseño y ahí se aplica a diferentes productos y se hace bajo demanda. O sea, que el que pida un producto, pues se le llega a casa en unos días. Y bueno, es una forma también de divulgar la historia y de tener un producto bonito, divertido, original en tu casa. Pues mira, unos posavasos de Isabel la Católica, por ejemplo, que estamos viendo aquí. Pues oye, pues los tienes ahí en tu casa y si viene gente, pues estás orgulloso de tu historia y tienes ahí a un personaje que te gusta. Y bueno, luego también el que quiera colaborar con el proyecto, pues tanto por Bizum en el 678-363907 como por PayPal en héroesdelahispanidad.es/PayPal. Todo el que quiera colaborar voluntariamente para que se siga difundiendo y divulgando nuestra historia, pues bienvenido es cualquier cantidad, lo que quieran aportar. Y ya te digo que en un futuro mi idea es que la gente pueda elegir también mediante estos donativos cuáles son los próximos personajes y efemérides que voy a hacer. Y bueno, pues si la gente decide que se haga un personaje, pues la gente puede elegir cuál será el siguiente. Yo creo que es interesante. Y nada, hasta aquí esta presentación. Sí. Oye, pues muchísimas gracias por haber Coméntame venido lo aquí que al quieras. programa, contarnos tu proyecto. La gente que le pueda interesar, que esté viendo este vídeo en YouTube o que esté escuchando este podcast en iVoox, le animo encarecidamente a seguir a Jesús Medina o a Héroes de la Hispanidad, como lo ha dicho, a visitar su web si le ha parecido un proyecto interesante y si Eso es. quiere participar con alguna adquisición o con bueno, no sé, eso ya dilo tú, Jesús, si no. Sí, mira, tengo para finalizar, si quieres, un par de vídeos que te voy a compartir ahora. A ver, compartir es la ventana de Chrome. Bueno, pues aquí tenemos, ya te pongo estos dos vídeos que son muy cortitos, duran menos de un minuto y ya si quieren nos despedimos. Ya están disponibles las camisetas y los productos dedicados a todos los personajes y efemérides de Héroes de la Hispanidad. Don Pelayo, Isabel la Católica, Hernán Cortés, Blas de Lezo, El Milagro de Empel y mucho más. Consigue las camisetas, postales, pegatinas, telas decorativas, pañuelos, tazas, imanes y todo lo que te imagines. Entra ya en el enlace héroesdelahispanidad.es/tienda y que todos los grandes héroes de la historia de la hispanidad te acompañen allá por donde vayas. Bueno, ese es uno. Y luego tenemos este otro que es... Ese es un poco el spot publicitario, ¿no? Que has hecho. Eso es, el spot publicitario para de la tienda. Y luego Comienza tenemos este otro. 2023 apoyando a Héroes de la Hispanidad y nos ayudarás a seguir difundiendo la verdadera historia de España y del mundo hispano. Consigue ya el calendario de este año, la postal y la Vale, esto es pulsera la campaña que hice para el 2023. Pero esto ya con terminó, tus ¿no? héroes favoritos. Entra ya en Esto ya terminó. héroesdelahispanidad.es/2023 y consigue tu recompensa. Pero te mandaré una postal y una pulsera. Date prisa, que todavía tengo. el 31 de enero se Muchísimas acaba gracias. el plazo para hacerte con ello. Vale, y ahora nada, era la de colaborar. Hay otra de colaborar con Héroes de la Hispanidad, que es, a ver si lo encuentro aquí. Bueno, es otro vídeo que todo el que quiera colaborar
pues lo puedo hacer. Pero bueno, tú cuéntame ya para despedir. Mira, aquí es este. Vale, lo pongo ya. Ahí está. Contribuye económicamente con Héroes de la Hispanidad y nos ayudarás a seguir difundiendo la verdadera historia de España y del mundo hispano. Cualquier aporte es bienvenido. Tienes dos opciones: Bizum en el 678 36 39 07 y mediante PayPal en héroesdelahispanidad.es/PayPal. Muchas gracias por todas vuestras aportaciones. Héroes de la Hispanidad. Entra en nuestra web héroesdelahispanidad.es y síguenos en las redes sociales. Muy Vale. bien, Jesús. Pues yo creo que con esto nos vamos a despedir. Ya te digo que te agradezco enormemente que hayas venido aquí al programa. O nuevamente a los que nos estéis viendo. Nada, pues agradeceros que hayáis estado viendo el programa y si os ha interesado este proyecto de Héroes de Héroes de la Hispanidad, como un proyecto divulgativo o como simplemente estéticamente o visualmente os ha parecido interesante, sobre todo los que estáis en iVoox, que no habéis podido verlo, podéis acceder a la web que ha comentado Jesús Medina o a su canal de YouTube. Y bueno, pues echarle un vistazo, ya digo, es decir, no cuesta nada por verlo, echarle un ojo y no sé si os parece bueno, pues para hacer un aporte o para cualquier cosa, ya digo, podéis contactar directamente con Jesús Medina, que supongo que tienes tu contacto ahí en la web, ¿verdad que sí? Sí, en la web está el correo, podéis contactar mediante las redes sociales, incluso por WhatsApp también, que lo tengo ahí puesto. Y nada, sacaremos nuevas campañas, nuevos proyectos. Mi idea es que esto vaya creciendo y bueno, mediante dibujos crear vídeos, animaciones y también fomentar las rutas turísticas de diferentes personajes. Pero bueno, eso ya en un futuro, si quieres, Pax, lo iremos comentando. Y a ti te invito a hacerte una entrevista cuando quieras para que seas uno de los nuevos héroes de la hispanidad, porque estoy haciendo entrevistas a diferentes personas que defienden la hispanidad y bueno, entre ellos Alfonso Borrego, Borja Ares. Sí, además Pérez Alfonso de Borrego Guevara. tiene su dibujo puesto de foto de WhatsApp. No sé si tienes Sí, tú sí, su la número de tienes. Estuvo teléfono, aquí, pero yo en el WhatsApp lo he visto. Al le bisnieto de conocí, Jerónimo, que le entrevistamos sí, hace poco en las crónicas de Pax Hispánica, pues también una tiene gran su... persona, una gran Sí, persona, la sí, es verdad. una persona Y le encantadora, la conocí en verdad. Salamanca en una conferencia que dio, le traje aquí a Medina del Campo, a conocer Medina y a dar aquí una conferencia también. Y estuvimos visitando, bueno, el castillo, la Plaza Mayor y tal. Y le hice un regalo por haberle hecho una entrevista como la que te quiero hacer a ti, porque yo creo que toda la gente que defiende la hispanidad y bueno, que lo divulga, pues se merece por todo ese trabajo también tener un reconocimiento, ¿no? Y yo creo que personas como tú, Pax, tenéis que estar ahí y estarán también Patricio Lons, Marcelo Gullo y todas las personas que luchamos por este proyecto, por esta idea, ¿no? De defender la hispanidad, que yo creo que poco a poco va cogiendo cada vez más auge. Y nada, desde aquí darte las gracias, de verdad, Pax, y espero que sigamos en contacto y que nos veamos en más ocasiones. Por Muchas gracias. supuesto, Jesús, recojo el guante que me mandas y estaré próximamente en tu canal para que me preguntes lo que quieras. Dejamos también, si quieres, como estoy acostumbrado a preguntas de los usuarios. No me gusta mucho hacerlo en directo porque me gusta prepararme las preguntas de los usuarios para poder dar datos concretos, que si no luego me dicen que me equivoco o que me patina la lengua en alguna cosa. Me gusta preparar bien los vídeos. Pero bueno, que estaré en tu canal igualmente respondiendo tus preguntas o las que quieras, El hablando de problema, historia de España, de la sí, señor. hispanidad o de lo que se te antoje a ti. El problema es que no podré dibujarte, porque tu cara no es visible, pero haremos Nada, algo. nada. Dibujaremos el logotipo. Nada, algún día de estos, ya lo dije, cuando llegue a los 100.000 suscriptores, yo enseñaré la cara. Sí que es Bueno, verdad que lo entonces, dije, se me ocurrió decirlo cuando pasé de 900 a 1000. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pensé que eso no ocurriría nunca, pero bueno, ya que estamos rondando los 50.000, no veo tan lejos eso. Así que entonces ya te igual queda menos. Ya, y era una de esas promesas que hice pensando que no me iba a tocar cumplir mi parte nunca, pero igual sí bienvenida me sea, toca, ¿eh? entonces. Yo creo que el trabajo que haces es impresionante y desde aquí te doy las gracias por todo lo que haces, que es increíble cómo divulgas la historia, además de una forma neutral, de una forma que yo creo que a cualquiera le convence, ¿sabes? Y bueno, Muchas desde aquí gracias. nada, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por todo. Muchas gracias a ti.